El capítulo internacional de la mano de un especialista, Alberto Ruscolequier. ¿Qué va a pasar con las guerras de Medio Oriente y qué pasa con Rusia, entendiendo que hoy le tenemos que empezar a dar la razón a aquella Rusia que quería lejos de sus fronteras a sus posibles enemigos? Porque hoy el lanzamiento de estos misiles, Albert, si no tuvieran la distancia, impactarían de lleno en ciudades mucho más importantes. Correcto, Santiago. Efectivamente, vos sabés que en información, como vos ya lo dijiste hace unos minutos, y esto es real, de que Putin dijo que en el caso que se utilicen los misiles de largo alcance, va a utilizar y cambió por un decreto que él mismo, por supuesto, emitió, de que cambió la doctrina de la utilización de armamento nuclear, diciendo que si un país es apoyado por potencias nucleares, aun cuando el país que ataque no sea nuclear, para ellos es una agresión que utilizaría en consecuencia como respuesta a Rusia la posibilidad de tener una disuasión nuclear. Concretamente, hace unos pocos minutos me llegó una información de que llegaron. Yo quiero hacer un paréntesis. Yo quiero hacer un paréntesis para que podamos tomar esta dimensión. ¿Qué ataque nuclear en la historia bélica del mundo conocemos luego de estas dos bombas, por supuesto, que impactaron en Hiroshima y Nagasaki? Técnicamente, como bien decís vos, estas bombas que primero fue Hiroshima y después Nagasaki, que esto sucedió en el año 1945 en Japón, no hubo utilización de armamento nuclear en absoluto. Incluso hubieron años posteriores, los países prohibieron la utilización de este tipo de armamentos. En realidad se siguió produciendo más como un elemento de disuasión. Pero vos sabés cómo la realidad también impone sus cosas. Y también hay que decir que hace unos pocos minutos llegó una información de que Ucrania utilizó 6 misiles de largo alcance que impactaron a Rusia. Y Rusia sacó un comunicado hace unos minutos diciendo de que esto va a provocar una respuesta devastadora militar de Rusia con Ucrania. Y escucha esto, Santiago, y además tiene como objetivos calificados también en esta agresión a ciertos objetivos de la OTAN. En consecuencia, acá parece que hay, Santiago, no solamente un conflicto que está cada vez, complejizándose más, sino que hay como dos agendas políticas que están en contradicción en Estados Unidos. Por un lado, viste que Biden, desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, decía que no permitía que se utilice armamentos o misiles de largo alcance de Ucrania para que no impacten en el territorio de Rusia. O sea, estaría únicamente permitido la utilización de ciertos misiles para que ataquen a las fuerzas rusas que estén dentro del territorio de Ucrania. Por esto cambió, porque hace un par de semanas, unos pocos días, Biden cambió totalmente 180 grados su política. Claro. Y curiosamente, Albert, le dio la autorización después de que Trump ganó las elecciones. Eso te digo. ¿Por qué cambió? ¿Perdido por perdido? ¿Embarro la cancha? ¿Es un poco eso? ¿Por qué durante tanto tiempo tuviste la idea de mantener ese orden y hoy lo liberás? Correcta tu duda, la misma duda que tengo yo. A mí me da la impresión de que vos ponete a pensar que este tipo de ataques, este tipo de cambio de paradigma va a tener efectos muy posteriormente al 20 de enero del 2025, fecha cuando asume el nuevo presidente Donald Trump. En consecuencia, los demócratas tenían una alianza total, el enfoque con la Unión Europea, de frenar a Rusia a toda costa. Cuando en realidad Trump lo que dice que él quiere es terminar la guerra. Y él dice que va a negociar y que ya de alguna manera algunas charlas telefónicas hubieron entre Vladimir Putin y Trump para ver cómo estarían eventualmente allanando el camino. Pero también es cierto que Putin dijo que cualquier acuerdo, alto el fuego, porque antes del acuerdo de paz habría un alto el fuego, Putin dijo que los territorios, y cito lo que dijo Putin, los territorios ya conquistados por Rusia ya es un hecho consumado. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier tipo de situación de negociación, Rusia no devolvería la parte del este, toda la zona del Donbass. Claro. Y además... Crimea, por supuesto que no. Absolutamente. Esto no va a ser negociado por Rusia. Lo que capturó, lo capturó. Y también dijo que tendría que Ucrania comprometerse por un periodo muy largo, no se sabe cuánto, quizás 20 años, a que Ucrania firme que no va a pedir la adhesión a la OTAN. Con lo cual, esa frontera de Ucrania, Rusia, de acuerdo a este compromiso que él pidió, por lo menos Putin, como una de las dos condiciones,
serían fundamentales para que eventualmente se escuche cómo se trabajaría. Entonces, como bien decís vos, Santiago, la política de Biden, que era una política de no utilizar ciertos armamentos para que no ataquen directamente en el territorio de Rusia, ha cambiado prácticamente con menos de 2 meses o a los 2 meses de dejar el poder, Claro. sabiendo que la próxima administración tiene un enfoque totalmente diferente. Ahí Esto es en el caso. te voy a preguntar lo siguiente, porque los misiles utilizados de largo alcance eran de los Estados Unidos, los tenía Ucrania desde Kiev, salen hacia Rusia. ¿Por qué sería el ataque a otros países de la OTAN? ¿Eran misiles de la OTAN creados por Estados Unidos? ¿Son los mismos que utiliza la OTAN? ¿O por qué se incluye a la OTAN dentro de la represalia de Rusia? Porque la OTAN ya tiene una política desde que Rusia invadió a Ucrania, diciendo que va a defender hasta las últimas consecuencias a Ucrania, precisamente porque no nos olvidemos que esta OTAN, que es la Organización del Atlántico Norte, fue creada en su momento para ponerle un freno a lo que en su momento era la Unión Soviética. Y esto en su momento, la Unión Soviética respondió en aquel momento con el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia luego quedó desarticulado, pero la OTAN siempre fue el brazo armado que tenía Occidente para frenar a la Unión Soviética. Y respecto de la invasión de Rusia a Ucrania, OTAN se mantuvo a pies juntillas, a punto tal de que muchos países de Europa, no te diría la unanimidad, pero la mayoría sí, decían que hay que cuidar a Ucrania y defenderla porque nadie sabe cuál es la apetencia de Putin más allá de Ucrania. Se había hablado en su momento de Moldavia, la preocupación que tenían los países bálticos, incluso ellos han solicitado la adhesión a la OTAN, y también es cierto que Finlandia y también Suecia, que era un país totalmente neutral, pidió ingreso a la OTAN. Entonces, Rusia ve, o la Federación Rusa ve a la OTAN como un enemigo que respalda totalmente el esfuerzo bélico de Ucrania, a punto tal de que Ucrania, sin el respaldo norteamericano ni de la OTAN, obviamente la situación hubiera sido quizás un poco diferente desde el punto de vista militar. Entonces tenemos un escenario muy complejo, que Donald Trump es uno de los temas que tiene prioridad en la agenda, por lo menos que declama él. Y él dice que lo que quiere es terminar absolutamente la guerra. Ahí la verdad que hay que decir. Te pregunto en esta etapa de transición hasta el 20 de enero, ¿qué puede hacer Donald Trump respecto al uso de estos misiles que son de los Estados Unidos y puede abrir un conflicto diferente? ¿Esto es parte de que estos misiles autorizados va a haber más de parte de Joe Biden en cuanto a lo que es el armamento que tiene Estados Unidos puesto en Ucrania? Es la pregunta del millón, Santiago, porque técnicamente la administración norteamericana del Partido Demócrata encabezada por Joe Biden termina el 20 de enero. Hasta el día 20 de enero, Joe Biden tiene todas las órdenes ejecutivas y es el que tiene la potestad de incrementar esta ayuda militar, utilizar cualquier tipo de armamento, absolutamente. Y esto es la verdad. Ahora, la presión que Trump pueda tener con Biden, no te lo puedo decir. Lo concreto es que si bien es pato rengo Biden desde el punto de vista que en 2 meses termina toda la presidencia en Estados Unidos, pero las decisiones ejecutivas las sigue teniendo plenamente Joe Biden en el Partido Demócrata. Ahora, fíjate otro escenario. Sí. Te iba a preguntar esto, porque el ataque es de Ucrania a Rusia y el resto del mundo no se inmuta. ¿Qué pasa cuando repela el ataque Rusia? ¿Estamos frente a un conflicto bélico mundial? Porque la OTAN representa muchísimos países del globo. ¿Estamos frente a la posible tercera guerra mundial? Mirá, esta pregunta que viene ya formulándose con criterio ya desde un par de años, conflictos en Medio Oriente, conflictos Rusia-Ucrania, la agresividad que está teniendo China con respecto a Taiwán, y la verdad que es un problema que está preocupando absolutamente. Hay como, ¿cómo te puedo decir? Que el orden mundial que antes era monolítico está fragmentado. Tenés grupos así como tenés, ¿cómo te puedo decir? Corporaciones para comercios internacionales, diferentes alianzas, también hay, desde el punto de vista político, no hay una uniformidad en cuanto a las órdenes, por así decirlo. Por eso, precisamente,
Fíjate vos, cuando viene el G20 en Brasil, que vos estuviste hablando con un periodista de San Pablo, uno de los objetivos, ¿cuál era? De Lula. Él declamó que lo que quería es una nueva gobernanza mundial. Y hay que entender como una nueva gobernanza mundial otro tipo de entendimiento. Pero hay que entender también que la postura de Vladimir Putin es una postura de un presidente muy fuerte, muy autocrático, que no permite ningún tipo de disenso, con lo cual vamos a ver situaciones muy, pero muy complejas, Santiago, muy complejas. Y el otro escenario que está gravemente incidiendo es lo que está pasando en Medio Oriente. Uno de los coletazos del triunfo de Trump en las elecciones que tuvieron lugar el 5 de noviembre, cuando Trump gana las elecciones, vemos cuáles fueron las novedades. Hoy, por ejemplo, digamos, entre ayer y hoy empezó a circular un borrador de un plan de paz que propuso Estados Unidos para que eventualmente lo acepte el Líbano. Cuando decimos Líbano, tenemos que decir que lo acepte Hezbollah. Y al decir Hezbollah, tenemos que decir que lo acepte Irán. Irán aparentemente se mantendría favorable a que exista un cese del fuego, que no sería inmediato, pero que sí sería un objetivo a alcanzar. Contaría también con el visto bueno de Israel. Y bueno, el ayatollah Jamenei mandó a decir que, bueno, que ellos estarían viendo un poquitito este borrador, este draft, a ver si esto puede ser llevado a cabo. Pero también es cierto que esto sucede con dos motivos. En principio, Ali Jamenei está en estado de coma con un cáncer de próstata que ya tiene los días prácticamente contados. Hay una lucha por el poder en cuanto a quién va a ser el sucesor de Ali Jamenei. Uno de los que se los quiere imponer, Jamenei quiere imponer a su hijo, Mojtaba, que es tan duro como el padre, o quizás más duro. Y también es cierto que Irán sabe que desde el punto de vista militar, con la nueva cadencia de Trump en la Casa Blanca a partir del 20 de enero y con el hecho militar del ataque que hizo Israel a Irán, que debilitó muchísimo las defensas antiaéreas, obviamente, cuando se baraja y se da de nuevo todo este combo, ¿qué ve Irán? Un poder de la administración norteamericana muy duro que va a tener. Un Israel con una fuerza aérea que la verdad que lesionó bastante duramente las defensas antiaéreas que tenía Irán. Albert, entonces, vamos a necesitar tenerte cerca porque parece que el mundo inevitablemente va a entrar en conflicto, ¿no? Esto va a ser minuto a minuto y queremos tenerte acá en la pantalla de Canal E. Gracias, Albert. Te mando un abrazo y continuamos en cualquier momento. Gracias, Santiago. Gran abrazo. Alberto Rusclequer, y todo lo que tiene que ver con los conflictos internacionales, los conflictos bélicos, sobre todo esta novedad de este decreto que Vladimir Putin se autoriza a él mismo a la utilización de armas nucleares para repeler el ataque de Ucrania a Rusia.